Arrancamos una nueva sección en Irreversible, una sección de entrevistas en la que vamos a ir intentando que pueda pasar por aquí gente que creemos que tiene mucho que decir sobre el pasado y sobre el presente de Galicia. En esta ocasión tenemos, yo creo que un invitado de excepción, es Carlos Barro, maestro de historiadores, militante, antifranquista y amigo. Buenos días. Buenos días, Miguel. Bueno, la idea, la verdad que cuando empezamos un poquito con la idea de que estuvieras aquí con nosotros, empezamos a investigar. Yo había leído el libro que escribió tu padre sobre su vida y la verdad que le estuve releyendo, echando un vistazo otra vez y me pareció muy interesante. Tú naces en un barrio obrero de Vigo, en un barrio que en principio nada nos diría que pudieras acabar en la universidad siendo profesor. Sí, vamos a ver, yo nazco en Colla, en Vigo, que era un arrabal obrero. Fui bautizado en la iglesia de San Martín de Colla, de la Orden del Temple, en la época medieval, pero naturalmente nací en un medio obrero, en una época donde incluso estudiar enseñanza media pues era raro, no digamos ir a la universidad. Yo en el 68 en la Universidad de Madrid, era de toda la gente que conocía el único de origen obrero. Mis demás compañeros, incluidos los vigueses, con el que tenía un grupo muy fuerte y unas relaciones muy buenas, que llegaron casi hasta el día de hoy, pues era el único que había nacido de la clase obrera, y eso se lo debo a mi padre, Manuel Barro Fernández, que un trabajador que se formó como en el campesinado pobre de Coruso, una aldea que a mí me gusta llamarla una aldea comunista de la época de la Segunda República, y que después él tituló a sus memorias, bueno, las titulé yo, pero porque él lo repetía mucho, o rapaz de aldea, es decir, el mozo que viene de la aldea, ingresó inmediatamente después del fin de la Guerra Civil en Astilleros de J. Barreras de Vigo, que fue un puntal del movimiento obrero en Galicia durante el franquismo. Allí perfeccionó su marxismo elemental, su afiliación a través de Radio España Independiente al Partido Comunista de España, y bueno, en esas ideas fui criado yo, ¿no? O sea, mi abuelo era un comunista, trabajaba en el Ayuntamiento de Vigo durante la República por parte de padre, y por parte de madre mi abuelo era un carpintero de ribera, también vinculado al mundo pesquero y marítimo de Vigo, y era del Partido Socialista. Por lo tanto, vengo de una tradición comunista por un lado, socialista por otro. Que ya viene de familia. Tus primeros pasos, además, no se dan en el ámbito de la historia, ¿no? Llegas, digamos, tarde a la historia, empiezas estudiando para perito industrial, y es desde ahí, en Vigo, y es desde ahí a donde vas a Madrid y empiezas a tener contacto con el mundo antifranquista, digamos, organizado, y con el Partido Comunista en la universidad, ¿no? Así es. Mi padre se lo debo todo porque, siendo casi analfabeto en castellano, tenía muy claro que la educación era fundamental para, como dice él en su memoria, su hijo no fuera digamos un cabeza de carga, como lo ha sido él toda su vida, porque era un peón sin especializar de los astilleros de Vigo, y eso lo tuvo muy claro, y eso ha sido fundamental. Los únicos estudios, digamos, universitarios que había en Vigo era la Escuela de Peritos Industriales. Muy joven, a los 18 años, pues me hice perito industrial y fui a Madrid a terminar la carrera de ingeniero, hacer ingeniería superior, y yo era muy buen alumno, ¿no? Y allí me costó un poco al principio, pero me daba muy mala conciencia el que mis compañeros que venían de familias burguesas estaban comprometidos en la lucha contra la dictadura, y yo pues iba con la idea de dedicarme a estudiar nada más. Entonces ingresé en la organización universitaria del Partido Comunista de España en el año 1967.
ha sido para mí una experiencia muy importante, porque tuve la fortuna de formar parte de un núcleo, no solo aquí en la Universidad de Madrid, también en la Universidad de Barcelona y de Santiago, de Compostela y de otras, que era lo que después denominamos eurocomunista, es decir, que ya se opuso en el 68 a las posiciones inicialmente negativas hacia el movimiento estudiantil del Partido Comunista francés, a la invasión en Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética para terminar con el socialismo con rostro humano. Entonces tuve esa fortuna, es decir, que nunca fui stalinista, ¿no? Y eso es muy importante, por eso, por hablarlo todo, me duele en el corazón y en el alma que en el último congreso del Partido Comunista de España, yo hace ya 30 años que estoy fuera de la política, de una manera irresponsable e increíble se haya vuelto al estalinismo, a la formulación marxista, de marxismo-leninismo según Stalin. En parte yo creo que algunos problemas que tiene Izquierda Unida hoy en día y en los últimos años viene de que ese núcleo tan importante de eso dentro de Izquierda Unida, que es el Partido Comunista de España, pues tenga posiciones, pues en fin, no sé, de la antigüedad y no clásica, sino de la peor antigüedad y de la peor época del movimiento comunista internacional. Tú estás en Madrid y como tu padre se entera además porque estás militando en el partido a través del Mundo Obrero, ¿no? Por lo que estuve leyendo. Sí, él leía, era gruero, ¿no? Y leía en la grúa, pues por un lado la prensa local y después Mundo Obrero, que le pasaban lo que después serían mis camaradas allí, que después cuando regresé a Galicia no sabían que era el hijo del gruero que a ellos conocían tanto como simpatizante del partido. Entonces a mí tuve varias caídas, varias detenciones en Madrid, sobre todo por participar en manifestaciones, con lo cual fui en fin, criticado por mi responsable, que era Pilar Baraba, allí en la Universidad de Madrid, que me decía que yo, que era el comité universitario, tenía que cuidarme, no podía ir a todas las manifestaciones y me detuvieron 2 o 3 veces, ¿no? Y una de ellas, pues me impusieron una multa fuerte, se hizo una colecta para que pudiera pagar la multa, y yo creo que fue eso la noticia que él leyó en Mundo Obrero. Entonces interpretó que estaba en el partido y yo después se lo confirmé, con lo cual le entristeció, se puso triste, al mismo tiempo que le satisfizo enormemente, porque es lo que pasa, el ser padre pues era peligroso, y así fue en función de cómo se cebó la represión conmigo posteriormente y con tantos compañeros de aquel momento. Pero en fin, lo llevo bien y siempre tuve su apoyo y siempre se sintió, hasta que murió, muy orgulloso de su hijo. Que él decía, bueno, que yo te eduqué y te apoyé para ser burgués y después te haces proletario de nuevo. Era parte broma, parte verdad, pero siempre se sintió orgulloso, y yo de él por eso hice un gran esfuerzo porque escribiera sus memorias para que se entendiera lo que es un obrero del siglo XX, un obrero con conciencia de clase, cosa que hoy en día ya escasea un poco. Tuviste varias caídas, como dices, y vuelves a Galicia después en el año 68, ¿no? Y participas además en la fundación en París del Partido Comunista de Galicia, porque hasta ese momento era Partido Comunista de España en Galicia, no era un ente propio, ¿no? Sí, así es. Yo me voy en diciembre del año 68, es decir, unos meses después de haber abandonado Madrid. Mi último acto político en Madrid fue la participación en lo que se considera el 68 madrileño, es decir, que es el concierto de Raimon en el edificio en lo que hoy es la Facultad de Geografía e Historia
Entonces vuelvo y inmediatamente me incorporo a la lucha antifranquista en Vigo y bueno, y a finales de año me fui a París, fue mi primer viaje clandestino para visitar la dirección del PC en el exilio, y además fui el primero en llegar porque había habido una caída justamente de un joven trabajador de Barreras. En aquel momento organicé la Juventud Comunista en Vigo y bueno, y yo tenía cierto temor justificado de que el siguiente sería yo y no quería perderme la fundación del Partido Comunista de Galicia, un castillo francés de esos que nos facilitaba el PCF para nuestras reuniones. Fue, digamos, el comienzo de una integración en el discurso comunista en Galicia de lo que ha sido la aportación del galleguismo histórico al pensamiento político de emancipación y de lucha y de identidad nacional en Galicia. Porque además a mí me parece que hay en este proceso dos cosas muy interesantes, o que a mí me resultaron interesantes. La primera es que te conviertes en el miembro más joven del Comité Central del Partido Comunista, y la segunda es, una vez vuelves, todo el trabajo que empiezas a desarrollar. No sé si es en parte por la idea que tenías de tu padre, con el objetivo de que salgan adelante lo que eran las comisiones campesinas en la zona de Ourense. Sí, yo efectivamente fui, yo pienso que el más joven, con Joaquín Sempere e Isidoro Boix, de catalanes que existen todavía. Y justamente ingresé en el Comité Central después de la caída donde fuimos tratados tan violentamente en Ourense, a partir del movimiento que yo dirigía en Ourense de no pagar la cuota empresarial de la Seguridad Social Agraria en Ourense. Yo siempre tuve, digamos, una especial, no sé, dedicación a movimientos sociales, aun siendo dirigente político del partido, porque primero en el movimiento estudiantil, fui delegado por industriales en el Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid en el curso 67-68, cuando se fundó, y después en Galicia estuve en el movimiento obrero, en la dirección de la huelga general del 72, antes de eso en comisiones campesinas, después en el movimiento político antifranquista, es decir, las plataformas unitarias, y en las manifestaciones del 4 de Nadal y otras por la autonomía de Galicia. En fin, nunca abandoné eso, siempre, aparte de mis responsabilidades políticas en la dirección del Partido Comunista de Galicia y en el Comité Central del PC, nunca abandoné los movimientos sociales. Y bueno, y en Ourense, pues bueno, yo creo que lo que creamos allí, las comisiones campesinas de Ourense, fue el movimiento social más importante en el campo gallego durante el tardo franquismo, y que fue, digamos, reprimido en el año 71 con una violencia inusitada, porque además se trataba de lo que nosotros organizamos, de un movimiento sindical, es decir, con demandas sindicales. Y de hecho, en toda la caída de los interrogatorios, todo giraba alrededor de quiénes eran los que dirigían, los que constituían las comisiones campesinas en la provincia de Ourense, quién eran sus dirigentes, y sobre todo enfocada naturalmente hacia mí, porque yo estaba allí en busca de captura por una caída que había habido en Vigo de la Juventud Comunista, donde aparecí nombrado. Por lo tanto, estaba en una situación en ese sentido pues típica de aquellos años de semiclandestinidad, porque actuaba con mi nombre propio, pero al mismo tiempo teníamos una brigada político-social que solo sabía utilizar la violencia, que era como policía, eran inútiles, unos matados absolutos, y que tardaron bastante tiempo en darse cuenta de que el Carlos Barros que estaban buscando en Vigo pues estaba en Ourense, que está, pues eso, como todos sabemos, a 1 hora de viaje en coche, ¿no? Eran burros de verdad y brutos, porque solo sabían utilizar la violencia para avanzar investigaciones con la pretensión de desarticular las organizaciones políticas y sindicales que
que estaban organizadas ilegalmente en la época final del franquismo. Hay en una de esas caídas, imagino que es en la que sucede por lo que estuve leyendo y por lo que estás comentando, en Ourense, en la que a ti te detienen, pasas a la cárcel, creo que estás 6-7 meses sin juicio. Durante esos 6 o 7 meses hay torturas y además sucede algo que leía en el libro, que es que te va a visitar tu padre a la cárcel. Y me parece muy interesante un reproche, que no un reproche como persona, sino un reproche generacional, ¿no? Que le dices algo así como: si vosotros hubierais hecho lo que vosotros teníais que hacer, a lo mejor nosotros no estábamos aquí. Sí, bueno, donde fueron las torturas fue en Ourense, y hay una cosa tremendamente violenta, porque, insisto, era un movimiento sindical, y una vez que me localizaron a mí como dirigente máximo, sabían además que era de la dirección no sabían demasiados detalles, pero suponían que era de la dirección del Partido Comunista de Galicia. Era un chico, digamos, joven, tenía, yo que sé, 24 años, ¿no? Y pensaron que podían extraer información que permitiera desarticular sobre todo el Partido Comunista de Galicia en su conjunto, y muy específicamente la dirección. Yo tuve la opción en ese momento, cuando empezó a haber caídas en las aldeas, hasta que estuvieron a punto y llegaron a la capital buscándome a mí solo tenían mi nombre falso, ¿no? Porque había declaraciones también que me nombraban. ¿Cuál es tu nombre falso? Yo creo que era Simón en aquel momento. Usaba nombres de apóstoles, Tomás también, cosas así. El nombre de mi abuelo comunista, Agustín, en fin, toda una historia. Tengo que ir al archivo del PC porque sé que allí en Madrid, porque allí se localizan a través de los apodos que utilizamos, que cambiábamos de vez en cuando, igual que mi look, porque veo unas fotos de la época, pronto tenía bigote como perilla, como una barba guevariana y cosas así, cosas de aquellos años. Era muy joven, a mí me duele mucho lo que hicieron conmigo, porque yo ahora soy padre, ¿no? Y claro, no me imagino, pues con 24 años a mi hija que lo torturaran, ¿no? Como estuvieron allí durante una semana, aprovechando un estado de excepción que fue muy violento en el conjunto de España, y particularmente en este caso en Galicia, y una provincia donde el movimiento antifranquista era débil, ¿no? Y etcétera, y donde querían, dar ejemplo represivo para que no surgiera junto al movimiento obrero un movimiento campesino fuerte. Entonces fue muy, muy brutal. Yo perdía el sentido de todo lo que hicieron ahí, y claro, cuando me pasaron a la cárcel de Ourense, un edificio que ahora ya no se utiliza como cárcel, los primeros que pudieron visitarme fueron mis padres, ¿no? Y entonces, fue así muy tremendo, porque era a través de unas rejas allí, casi no nos veíamos. Muy importante desde el punto de vista práctico, porque yo en la cárcel redacté unas hojas con las torturas que me habían hecho. El partido, me enteré todavía hace poco, ¿no? Porque un colega, digamos, de la universidad, que trabaja en los servicios administrativos, hizo un libro sobre el Tribunal de Orden Público en Galicia, y me avisó, me dijo, recopiló todo lo que había hecho el partido, Radio España Independiente y tal, cuando fue el caso de mis torturas, que yo no lo había leído porque estaba dentro de la cárcel, y después, una vez que sale uno, pues ya me despreocupé completamente. Entonces, ¿qué pasó? Que mi padre, y mi madre, fue, diríamos hoy, emotivo. Yo lo llevaba, era un joven, de 24 años, había salido indemne porque no había dicho ni mu, y se lo dije a ellos desde un principio, y conseguí mantener esa posición. No solo no denuncié a nadie, negué todo lo que ellos me preguntaban sobre mi afiliación al partido, comisiones campesinas, a todo, y le dije, nada más llegar allí, que eso iba a ser mi
mi postura, les dije para armarme de valor y ponerlos a ellos en una situación moralmente subalterna, que yo venía de una familia trabajadora, todo lo que habían pasado y sufrido como el resto de los trabajadores, mis padres, para sacarme adelante a mí, para sacar su vida adelante, que era fiel a esa idea y que eso me llevaba a no decirle nada, porque sí, os doy pues un dedo, que querréis todo el brazo, y se pusieron pues como de broma allí, como de cachondeo, como ya verás, etcétera, y conseguí al cabo de una semana superar todas las barbaridades que me hicieron. Entonces, lo primero que necesitaba hablar con mis padres es buscar la manera de poder pasar el informe de las torturas que me habían hecho afuera, y que se supiera lo que había pasado, porque aunque había rumores, y más que rumores, en Orense, y se estaba movilizando la gente para solidariamente, y visitas a las autoridades, etcétera, por el tema de las torturas a Carlos Barrio. Cuando hablo de eso me veo como si fuera otro, no solo por la edad, sino porque han pasado ya años, y entonces, claro, lo primero que hablamos es de lo que me habían hecho, ¿no? Y yo necesito pasar un escrito, y pues lo conseguí a través de mi abogado Alfonso Pazos, para que llegó al partido y a la dirección, que se difundiera, etcétera, y para facilitar la campaña por los que estábamos todavía en la cárcel, ¿no? Al final me quedé yo solo en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que no se me ocurrió mejor cosa, de lo cual me arrepentí al momento, de decirle a mi padre, porque mi padre decía: ¿qué necesidad, en gallego todo, tenías tú de estar en esta situación? Eso también me lo decía algún policía, de los que todavía todos mis torturadores están por ahí. Uno de ellos que pues hizo abogado allí en Orense, ¿no? Orbán, José Manuel Orbán, uno de ellos. Pero bueno, y ese me decía: pero tú con una carrera, otra medio va a hacer, qué necesidad. Y me traían una caja de zapatos, porque mi madre me enviaba chorizo y cosas así para la supervivencia, porque vivíamos así, también un nivel, como digamos, de subsistencia. Yo daba clases particulares, algo que me enviaban mis padres. Decía: tú tienes necesidad, y me enseñaba una caja con un trozo de chorizo allí maloliente que quedaba de lo que me enviaban mis padres. ¿Qué necesidad tenías eso? Entonces mi padre también, desde otro punto de vista, como padre, decía: ¿tú qué necesidad tenías de estar esto? Una persona, pues eso, ya era perito desde hacía 4 años, en fin, podía trabajar. De hecho, estaba en Orense cuando me cogieron trabajando en una empresa como director técnico, una empresa dedicada de prefabricados para la construcción, etcétera. Y entonces no se me ocurrió mejor cosa que decirle: si vosotros hubierais hecho la parte que os tocaba, yo no tendría que estar ahora aquí, lo cual fue muy injusto, porque mi padre estuvo pues a finales de los años 40 en contacto con el partido, en la ayuda a los guerrilleros, y en fin. Pero por eso te decía que creo que no es un reproche personal, sino generacional, ¿no? Si lo hubierais hecho como generación. Así es cierto, pero yo creo que esa generación hizo lo que pudo, es decir, que es la generación de la guerrilla, y de los inicios de los movimientos sociales en los 60, etcétera. Después vino una generación joven ya, que es la que participó, que tenía de obreros jóvenes que tenían la misma edad que los estudiantes que estábamos en la universidad ya en los años 60 y 70. Hizo lo que pudo, y en sus memorias, de todas maneras, mi padre dice que tenía razón, que ellos que no fueron capaces, imposible, porque la única oportunidad es después del final de la Segunda Guerra. Pues bueno, hubo aquella intentona del Valle de Arán, en fin, había unas posibilidades, y hubo mucha ilusión y mucha esperanza que el movimiento guerrillero, combinado con la lucha por la huelga general en las ciudades, pudiera derrocar a la dictadura, y que no quedara Franco pues como un ejemplo de lo que fue el nazifascismo de los años 30 en Europa.
Y por lo tanto creo que la verdad hicieron lo que pudieron y lo que debieron, ¿no? Pero bueno, es así, fue lo que se me ocurrió, bueno, dentro de los lloros, más dentro de los lloros y del mal rollo que se tiene pues para un padre o para unos padres ver un hijo así. Yo es que después me veo desde fuera como padre y es que, bueno, es una cosa horrible, ¿no? Porque fueron extraordinariamente crueles y no todos eran jóvenes los que participaron en mis torturas. Había detrás alguien, un tal Nieto, que era el que vino de Vigo a dirigir toda la operación, y no son como hoy son las cloacas, aquella todo era cloaca, ¿comprendes? Entonces vino y después me dijeron un compañero mío de Vigo, también de aquellas épocas, que antes de morir el Nieto, pues como que le había dicho que no, yo a Carlos Barro lo quiero mucho, el que dirigió todas las torturas que se me hicieron a mí. En fin, no sé, la personalidad humana es tremendo, y hicieron todo lo que pudieron. Lo que pasa es que había mucha presión externa y llegaron a la conclusión que ya no sacaban más. Es decir, hicieran lo que hicieran. Por fortuna para mí, ¿no? Porque se hacía difícil aguantar situaciones de ese estilo, y yo tenía unas previsiones de todo lo que me podían hacer y de cómo podía salir de allí. Y pensaba que podía salir herido, ¿no? De alguna manera, pero que no se iban a atrever, aunque me amenazaron con matarme y con llevar a mis padres allí, aunque me amenazaron en aquel momento. Pues hay que evitar el pánico, pero el contexto favorece la credibilidad de cualquier amenaza que te hagan, ¿no? Pero de todas maneras después me acabo de enterar hace poco que cuando en esto del quirófano que hacían, pude haber quedado parapléjico. Yo la verdad es que en parte todo eso inmediatamente se borra, inmediatamente después lo borras, etcétera, pero sí leí porque la rotura de la apófisis que me produjeron, después lo leí buscándolo en Google, que es una de las causas de paraplegia y a la gente le puede pasar en un accidente de tráfico y todo eso. Y pues hablé con mis compañeros, Manuel Peñarrey compartía conmigo la dirección del partido allí en Madrid, y dijo, no, claro, eso seguro. Y con el abogado de Orense me decía, no, ya el forense decía, tuvo mucha suerte ese chico, de no haber salido parapléjico y en una silla de ruedas. Claro, en aquel momento yo pensaba que salía vivo, pero herido, con algún problema iba a salir, pero no pensaba que tanto, ¿no? De todas maneras, eso visto con los años, pues uno ya lo supera. Yo lo superé muy rápido, mira, hasta tal punto que olvidé el dolor. O sea, y creo que lo olvidé tan pronto salí de allí. De hecho, si quiero reproducir el dolor que me causaba, no soy capaz. Eso, el cerebro humano es una verdadera maravilla. Lo olvidé porque inmediatamente, antes de llevarme a la cárcel, vino uno de ellos, ese que ahora es abogado en Orense, José Manuel Orbán, pues a decirme que si le guardaba animadversión. Es así, es un mundo surreal absolutamente, ¿no? Y yo pues, que era muy dado ya en aquella época, y más de una vez lo hice con ellos, les daba lecciones, ¿no? Era muy dado, siempre fui muy dado a eso, y les expliqué que formaban parte de un entramado estatal, dictatorial, etcétera, y que yo eso lo tenía muy claro, y por lo tanto, y es verdad, no tenía nada personal, ni venganza, ni leche, salvo que quizá algún día se pueda hacer justicia con eso. Y obviamente porque quería saber si los iba a denunciar. Yo no sabía que ya mis compañeros que habían salido de la comisaría, de allí del Parque de San Lázaro, hoy todavía, digamos, la sede del gobierno civil, ya habían denunciado ante un juez, que tuvimos suerte, fue un juez que después sacó un expediente adelante. Por eso en mi caso de tortura yo pienso que, no sé si hay otro en España que esté mejor documentado, porque fue adelante contra los 3 torturadores un proceso judicial,
y después recibieron una amnistía por los 25 años del franquismo, etcétera, los propios funcionarios policiales, ¿no? Pero bueno, yo salí, digamos, como el César de vuelta a la vuelta de las Galias, de la llegada a Roma, pues salí eufórico, y eso borró todo lo demás. Me tomé un tiempo después fui a Madrid porque tenía 2 juicios pendientes, salimos absueltos por el juicio de comisiones campesinas, en parte porque el expediente estaba muy mal cerrado, desde el momento que yo, y no solo yo, algún otro compañero, también negamos todo, pues tenía una base, aún dentro del franquismo se jugaba con una ley que en principio no autorizaba la tortura, aunque era una práctica habitual en la comisaría de Blanco. Nos absolvieron y volví pasado 2 o 3 meses allí en Orense, volví a la lucha política activa y después de dejar en Orense pues un poco de continuidad, resuelta algo de continuidad en el movimiento campesino, me volví a Vigo y allí pues solicité la responsabilidad del movimiento obrero y sin solución de continuidad ya me puse a organizar pues eso, lo que después sería la huelga general de 1972. Organizas esa huelga del 72 que da también unos resultados importantes en Galicia y a día de hoy continúa siendo una huelga histórica que se tiene de referente. En el 75 muere Franco y tú das un cambio, ¿no?, a tu vida, es decir, pasas de estar trabajando de perito a el campo de la historia, pasas a estudiar historia, llegas, digamos, tarde a la historia. No es habitual que una persona empiece, pues en torno, creo calcular, en torno a los 40 debe ser, ¿no?, a estudiar historia y llega a ser uno de los mayores especialistas en el campo de la historia medieval. ¿Cómo es qué es lo que te llama para empezar a estudiar historia? Bueno, yo tenía más fácil pues terminar ingeniería superior, ¿no? Pero es que había vivido una experiencia en la empresa orensana ligada a la construcción naval, como director técnico allí y tal, muy negativa. Para una persona con mi ideología, pues tener que, en fin, estar en la dirección, aunque fuera en la dirección técnica, pues, y de alguna manera, pues claro, enfrentado a los trabajadores, no siempre, pero yo era más bien de organizar a los trabajadores, no de participar en la dirección de la empresa, que además en esa época, en el franquismo, pues hasta muy al final del franquismo, pues hacían causa común. De hecho, en las empresas, por ejemplo en Vigo, en las grandes había una oficina para un miembro de la Brigada Política Social para vigilar a los trabajadores. Entonces, no sé, el marxismo me había cambiado mucho, me había entusiasmado con la importancia de la historia, y lo que hice es, después de la transición, pero no después de la muerte de Franco, sino después de consolidar y de organizar y consolidar la transición de la dictadura a la democracia por la que tanto habíamos luchado, pues me planteé empezar a estudiar de nuevo, compatibilizando al principio, en los años 80, hice la carrera de historia y después a mediados de los años 80 pues ya pues dejé la actividad política para redactar la tesis doctoral y después acceder a un puesto que fue en sus orígenes de profesor ayudante, ya teniendo 40 años. Hombre, me costó un poco, ¿no?, en el sentido que la universidad, en la parte más que tiene que ver con el profesorado, con la vida académica, pues lo que se prima más es la antigüedad, ¿no?, más que los méritos, como se trata de un sistema funcionarial, y en ese sentido pues empezar tarde, pero sin embargo busqué una vía rápida, porque a mí no me interesaba tanto hacer carrera académica como hacer, digamos, carrera historiográfica, ¿no? Es decir, llevar toda mi experiencia de historia inmediata, de haber participado
de manera tan activa en la historia de España durante el final del franquismo y la transición, pues no para estudiar eso mismo, porque eso es un poco ya lo que había vivido yo, ya me aburría un poco como tema de estudio, aunque digamos sería para lo que estaría más facultado. Entonces ni se me ocurrió hacer historia contemporánea. Entonces, si no, quería hacer historia de una historia distinta y pues siendo gallego con más motivo, porque la historia medieval es donde se originó la nacionalidad gallega. Y antes de eso yo, digamos, me sentí muy frustrado con el escaso apoyo electoral que recibimos a partir de las elecciones de 1977, realmente una enorme injusticia histórica, porque no hace mucho acabo de explicar en Vigo una conferencia de cómo hicimos la transición en Vigo, y yo reconocí el papel central del Partido Comunista en la conquista de la autonomía de Galicia, de la democracia en Galicia, en toda España. Y bueno, pues eso, las revoluciones, en este caso democrática y por la vía de negociación, como ya sabemos, porque no tuvimos fuerza para derrocar al franquismo desde la calle, pues devora un poco a sus protagonistas. Pasa en casi todas las revoluciones. Y aparte de eso, que yo desde el momento que pasamos a la democracia, es decir, de éxito también se muere. Es decir, teníamos aquí en la República de San Salvador un local, la dirección del partido, tenía un despacho, y el trabajo principal era, digamos, ya en ese momento, pues preparar las elecciones y todo eso. No sé, y para los que no teníamos una vocación, que éramos la gran mayoría, pero incluso entre los dirigentes de hacer carrera política, pues no sé, me acabé sintiéndome ya en los años 80 desmotivado. Decía, para eso no merece la pena ni sacrificar tanto pues una vida familiar. Yo me casé, me animé a casarme porque conocí una mujer adecuada, claro, pero en el año 76, cuando en la víspera de la manifestación por la amnistía, que fue la primera que conseguí negociar con el gobernador civil para que fuera permitida, entonces había una perspectiva ya de que podía tener familia, y de tener que elegir yo prefería una carrera intelectual, y sobre todo en el campo de la historia, donde mi experiencia práctica y mis lecturas de materialismo histórico, de marxismo, me habían convencido que era una ciencia social fundamental para comprender la sociedad y sobre todo para transformar la sociedad en favor de las mayorías, ¿no? Ser profesor en esos años, ser profesor de la Facultad de Historia de Santiago de Compostela, no es lo mismo que ser profesor en la Facultad de Santiago de Compostela a día de hoy, o en cualquier universidad de Santiago, ¿no? Vemos profesores que siguen denunciando a día de hoy una precarización absoluta de la universidad, profesores que están prácticamente a tiempo completo, pero con sueldos que a veces no llegan a los 1.000 euros. ¿Qué es lo que está pasando para que la universidad deje de tener a sus profesores, a sus intelectuales, a esa gente que tiene que crear conocimiento tan mal pagados? Sí, es una cosa terrible. Hay una proletarización del profesorado universitario, y yo, cuando accedí a la universidad, pues leí la tesis en el año 88, en el año 89 era ya tenía investigador postdoctoral en el CSIC de Madrid. En el año 90 ya tenía una plaza de profesor. Es que ahora pueden tardar en ese proceso un joven investigador que entre en el cuadro académico de una facultad, puede tardar 10 o 15 años o nunca, conseguirlo nunca, ¿no? Entonces es una enorme injusticia y es un verdadero drama para una generación y para la propia universidad, porque esa es la generación, digamos, que se levantó el 15 de mayo del 2011, que, como sabes, el movimiento de los indignados, el 15M, fue un movimiento principalmente
de jóvenes salidos de la universidad que no tenían futuro, como se manifestó a partir de la crisis. Cuando llega la crisis a España en el año 2010, al año siguiente se inicia un proceso que ha sido muy importante porque está acabado transformando, sigue transformando el sistema de partidos y muchas cosas en España para bien, actualizando una democracia que había degenerado y que sigue todavía degenerándose en esas cloacas, en esos tripartitos que se están formando ahora por parte de las derechas, donde entonces valoramos, de manera que ahora podemos valorar la importancia de esa juventud, una juventud universitaria sin salida. Hemos salido de la crisis económica, se ha avanzado algo, no lo suficiente, pero algo en la regeneración de la democracia en España, pero la generación que ha protagonizado esos cambios sigue estando castigada por la historia. Es decir, la crisis económica de alguna manera se ha resuelto desde el punto de vista de la macroeconomía. España sigue creciendo, pero a base de transformar la estructura económica de un país y especialmente la estructura laboral de un país de una manera indigna e injusta con una generación que es la generación, digamos, de los hijos de los que estuvimos en el 68, tanto en las fábricas como en la universidad, que está haciendo lo posible por abrir un espacio público para poder manifestar sus reivindicaciones y para poder regenerar una democracia que los castiga de manera inmisericordia. Y eso se ve en la universidad en cualquier rama, porque la rama del mundo de la sanidad, del mundo de la educación y del mundo laboral en general. Eso es lo que más me preocupa. Me entusiasmó, como a muchos jóvenes del 68, más de los que se cree. Lo que pasa es que la formulación política que surgió Podemos se preocupa muy poco de cultivar esos apoyos entre una generación obrera y estudiantil que luchó en los años 60 y 70 y que ve con buenos ojos, con errores y aciertos, a esa generación que lucha, pero claro, que de alguna manera ese esfuerzo de lucha se agota, ¿no? Porque han pasado ya casi 10 años, ¿no?, del 15M, y los problemas están ahí y la incertidumbre sigue ahí. Y hay más trabajo, pero el trabajo es precario, ¿no? Se lucha por unas pensiones dignas, pero la generación más joven que no entrevé ni siquiera la posibilidad de que pueda tener una pensión. Ese es el gran problema de España. Y ese problema tiene una incidencia en las instituciones democráticas menor. Y es injusto y es grave para el futuro del país. Y es grave para el futuro del país porque es la generación, digamos, más preparada, y que si no tiene posibilidad de renovar el tejido productivo y político institucional del país, pues eso trae como resultado pues la decadencia que estamos viviendo en este momento, que se refleja, digamos, como es la parte más aparatosa, pero es como la punta del iceberg, en que las derechas y el supuesto centro renovador que en todo este proceso se había manifestado, pues se inclinan hacia la derecha más extrema, 40 años después de la transición. Y no es por culpa de esa joven generación, insisto, ¿no?, sino por culpa de la incapacidad de un entramado institucional y de unas élites en todos los campos de darse cuenta de que el problema mayor que tiene hoy España no son tanto los que ya estamos jubilados, ¿no?, que de alguna manera ya hay problema y hay que seguir luchando, sino es una generación que no acaba de tener un espacio para que España siga progresando cada futuro. Y en ese contexto, la universidad, digamos, es la víctima propiciatoria. Es, por un lado, digamos, el ascensor social, ¿no?,
para esa generación joven, pero por otro lado la víctima propiciatoria de las políticas de austeridad que se hicieron y de las políticas estructurales que siguen haciéndose en este momento. Y concretamente, y volvemos al tema de tu pregunta, de que tengamos un número que cada vez se reduce más de profesores, donde los que ahora están, y sobre todo los jóvenes que están pendientes de poder entrar en el cuadro de profesorado o que están ya como profesores precarios, pues no tengan tiempo para investigar, porque están dando clases igual que un instituto o más. Y entonces la universidad, dentro de esa precarización y de esa nueva estructura que ha surgido de la crisis del año 2008, que aquí llegó el año 2010, la universidad es que no ha despegado todavía. Cuando decimos que la crisis sigue en el ámbito social y laboral, la crisis sigue en el ámbito académico y universitario, porque no hay una universidad preparada para dar una educación de calidad en el futuro, porque no investiga y porque mantiene un cuadro de profesorado cada vez más joven, por necesidad, porque hay que mantener la docencia, etcétera, pero cada vez con menos tiempo para dedicarse a la investigación. Y si no se investiga, no hay una educación de calidad en España, y eso acaba por repercutir, digamos, en lo que es, digamos, el futuro económico, social y político y cultural de España. Es el gran problema de España, y la universidad está en el centro de ese problema. De ahí que saludemos, pues que siendo estudiantes o siendo titulados, salidos de la universidad, pues que no se deje que no se dejen los movimientos sociales, porque claro, el 15M tuvo 1 año, 2 años, 3 años, con mucha fuerza, no son permanentes ni eternos los movimientos sociales. Generó en España, cosa que no sucedió en otros países del mundo con movimientos de los indignados, pues generó un movimiento político, Podemos, que tiene juega un papel importante en la institucionalidad política en España en ese momento, pero no es suficiente, porque el problema de esa juventud, y en este caso de la universidad pública y sus deficiencias de presente y futuro, continúa, y son necesarias más movilizaciones. De ahí, con eso termino, que nos haya alegrado mucho que los 2 últimos 8 de marzo ver que resurge no solo el movimiento feminista como un movimiento tremendamente poderoso en España, sino un movimiento feminista sustentado por mujeres jóvenes, y no solo mujeres jóvenes que estudian en la universidad, sino que es lo que más nos alegra, y estamos aquí cerca de la plaza de 8 de marzo, donde salimos en manifestación hace poco y también el año pasado, y ese componente joven, creo yo, habría que investigarlo de manera más concreta, son sobre todo las estudiantes de enseñanza secundaria. Y eso es lo que nos da pues una ilusión de futuro para esta juventud tan maltratada por la historia, y que tanto cuestiona el futuro de la democracia y del estado de bienestar en España. Me parece muy interesante lo que decías de la investigación, ¿no? Creo que además en la universidad le falta la forma de adaptarse a unos tiempos que no son los de hace 60 años, que no son los de hace 70 años. Te pongo mi caso. Yo realicé una investigación sobre historia contemporánea, sobre un personaje de Santiago que fue fusilado en Santiago. Busqué la forma de localizar a alguien en la universidad que le interesara, y es imposible. Es imposible encontrar a alguien que le interese echar una mano desde la universidad afuera de la universidad. Entonces no sé por qué o cómo podemos solucionar que la universidad se abra más a la sociedad y a mucha gente que sale de la universidad e investiga por su cuenta. Sí, bueno, eso fue... A lo mejor no lo comparte. Sí, eso te pasó hace unos años ya. Sí. Yo creo que recientemente tenemos en la Universidad de Santiago de Compostela un grupo coordinado por Lourenço Fernández Prieto, que se coordina también con la Universidad de Vigo y Santiago a través del proyecto Nomes y Voces,
que es muy importante, vinculado no todas las universidades tienen, digamos, un proyecto tan vinculado hacia la memoria histórica y hacia la rehabilitación y de las víctimas del franquismo y el conocimiento de lo que fue la represión en Galicia. Por lo tanto, eso es un fenómeno particular. Pero en general tienes toda la razón. Por ejemplo, yo ahora todavía pues tengo la lectura de una tesis que dirijo sobre la conflictividad social en la Galicia medieval. Estuvimos formando los tribunales y todo eso. Bueno, yo soy el director, ¿no? Y entonces me encuentro que hay ya dificultades para formar tribunales. Es decir, y no es solo por lo tanto de que mis colegas ya no tienen tiempo para investigar tanto, los mayores o nada, los más jóvenes, es que ya se desinteresan por exceso de trabajo, digamos, se desinteresan de la investigación, forzados por estas circunstancias de excepción, de que hay que estar de lunes a viernes pues dando clases, a veces mañana y tarde. Esto es lo que me contaban ellos cuando yo estaba buscando. Hay que componer un tribunal con suplentes, etcétera. Son 8 miembros para un tribunal de 3, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es que, claro, hay un frenazo respecto a las investigaciones que se hacen desde la universidad, tesis doctorales, etcétera, etcétera. Y no digamos, pues trabajar con los investigadores que no están en este momento todavía ya vinculados a la universidad, etcétera, y que, por cierto, lo que es en el tema de memoria histórica, pues están, digamos, trabajando por su cuenta, ¿no? La mayor parte de las investigaciones que se hacen de memoria histórica, como la que tú me decías, se hace ya por parte de profesores de enseñanza media. Hay núcleos de la universidad que están en esa dinámica, como el que te decía, de Nomes y Voces, que dirige mi compañero Fernández Prieto, aquí en la Facultad de Santiago, pero la mayor parte de la investigación la hacen profesores de enseñanza media. A mí es un tema en el que trabajo también desde el punto de vista historiográfico, lo compruebo cuando voy a los congresos, cuando discutimos el tema en la red de Historia Debate. Por lo tanto, hoy la comunidad académica de historiadores ya no es solamente universitaria, porque y cada vez ese proceso irá a más, es decir, cada vez habrá más investigadores en el campo, por ejemplo, de la historia, fuera que dentro de la universidad. Es decir, y eso como es un fenómeno cuantitativo, pero también tiene su vertiente cualitativa, y es que hay que reconocer que desde la universidad pues es donde tenemos las mejores opciones para renovar en métodos, en enfoques, en temas, las cosas que se investigan. Por lo tanto, eso acaba repercutiendo, digamos, en decadencia de las disciplinas de conocimiento académico, en nuestro caso, conocimiento histórico que cultivamos. Hay una investigación que se hizo muy conocida, que es la del rector de la Universidad, Rey Juan Carlos Suárez Bilbao, en la que tú fuiste uno de los damnificados del plagio de esa supuesta trabajo que había hecho. Sin embargo, fuiste de los pocos que quiso dar la cara, que quiso poner su nombre y decir: yo me siento perjudicado por esto. ¿Por qué crees que la gente no se anima, la gente no quiere dar la cara en eso? Mira, lo que pasa en la universidad es que la universidad, en el campo del profesorado, es poco reivindicativa. Es decir, yo que vengo de los movimientos sociales, ¿no?, del tardofranquismo, pues bueno, más o menos veo que la gente de mi edad, que no pasó por la clandestinidad ni por los movimientos sociales de la transición, que solo hizo vida académica, pues no tiene esa experiencia, y eso es lo normal en la universidad. Entonces se reivindica poco, hay poca unidad entre los profesores para reivindicar cuestiones que nos afectan como profesores, y eso hay cierta pasividad. Y cuando surgió el tema del gran plagiario del reino, que fue Fernando Suárez Bilbao, es rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pues nos encontramos que había muchos, digamos, afectados, ¿no?, pero solo 4 o 5
que redactamos un manifiesto y salimos a la luz, también con los medios de comunicación, con las televisiones, y etcétera, a crear un clima y a movilizarnos y a conseguir que se tomaran medidas legales contra este plagiador, que además era rector de una universidad pública. Y eso es así, poco a poco se han unido más, hasta más de profesores de 100 universidades españolas y no españolas han apoyado nuestro manifiesto. Conseguimos bastantes cosas, pero no lo esencial, y es que realmente se revise sus sexenios, su habilitación a cátedra, en fin, su tesis doctoral, porque yo creo que casi todo fue plagiado de una manera literal, y a veces pues la mayor parte de los textos de los que forman parte del currículum académico pues está plagiada. En mi caso, un artículo que consiste en el 60% de otro artículo de él, se lo copió de una manera literal, y si ponemos todo lo que copió ya en menos escala de otros, prácticamente el 100% o el 90% está plagiado, ¿no? Entonces es un caso extremo que queda como un ejemplo muy negativo. Es muy difícil como profesor, digamos, pedir a los alumnos que no copien en clase, ¿no? Que no copien de internet los trabajos que hay que presentar en clase, cuando después un rector de universidad pues sale impune de todos estos plagios masivos que puso en práctica para ascender, como para entrar en la universidad, para ser profesor titular, para ser catedrático y pues para ser rector de la universidad. Eso está ahí, está judicializado. Hay 2 procesos abiertos en Madrid por robo de propiedad intelectual, y en la medida que eso salga como debe ser, ¿no? Con la justicia nunca se sabe, ¿no? Y resulte condenado, volveremos a la carga para que se haga justicia y que eso sea un ejemplo para otros que quieran hacer un currículum plagiando, ¿no? Y cumplir, por lo tanto, moralmente con nuestra obligación como académicos, como profesores, que, insisto, no podemos exigirle a los alumnos o castigarlos porque copia, exigirles que no copien, o castigarlos porque copian, suspendiéndolos o cosas peores, y después que queden impunes los plagios que se realizan entre profesores. En esa batalla estamos, y en lo que a mí me toca, pues mira, el que tuvo, retuvo, ¿no? Y para terminar, el 28 de abril nos enfrentamos a una cita que yo creo que puede ser histórica, que alguna gente está diciendo que puede ser hasta una cita constituyente. ¿Qué esperanzas de cosas que puedan cambiar nos encontramos de cara al día 29, al día siguiente de las elecciones? O si por el contrario eres pesimista respecto a lo que pueda pasar. Bueno, yo por formación soy optimista, ¿no? De la voluntad y de la inteligencia, ratificando a Antonio Gramsci. Un poco o mucho preocupado, como tantos, de que después de 40 años pues haya vuelto el fascismo sin complejos, como dicen ellos, la derecha sin complejos, es decir, la derecha franquista, ¿no? Quieren adobar por parte de Vox su discurso de ultraderechas, aprendiendo de Salvini, del Front National en Francia, de Trump, de Bolsonaro, etcétera. Pero en realidad esto es ultraderecha de casa. Es decir, lo que es Vox es simplemente un franquismo sobrevenido. Es decir, se han criado en familias franquistas, y lo que tienen en común y hace posible esa propuesta de ellos de un gobierno de derecha ultra, con Ciudadanos y con el PP, es que comparten ese franquismo de origen, ¿no? Entonces, en ese sentido es terrible, ¿no? Que si lo que pasa en Andalucía pasa en España, va a suponer pues una vuelta atrás tremenda, un descafeinamiento mayor de la democracia, recorte
derechos sociales, recortes en el estado de autonomías, es decir, es que no nos lo podíamos imaginar, y tiene que ver con eso que decía antes, el bloqueo de la juventud a la joven generación, y al mismo tiempo una decadencia de la democracia 40 años después de la transición a la que no se pone atajo de una manera suficiente. Entonces, es como la ley de los vasos comunicantes. Si tú no logras hacer avanzar la democracia hacia una democracia real, una democracia completa, una democracia más social, una democracia del siglo XXI, lo que pasa es que vuelve lo de atrás. Y entonces necesitamos, y hay posibilidades de un gobierno de izquierdas que siga adelante, sobre todo con un tema que parece secundario y no lo es, que es el tema de la memoria histórica, que parece que es un poco hacer justicia con las generaciones que fuimos, digamos, reprimidas por el franquismo, etcétera. Pero no solo es eso, es que la única manera de segar la hierba debajo de los pies de ese neofranquismo trifálico es introducir la exaltación del franquismo en el Código Penal, como ya está el nazismo y el racismo, etcétera. Cosa que se intentó, y además por iniciativa en aquel momento de Convergencia y Unión, que casi lo logra con el apoyo de la izquierda, pero ni PP ni Ciudadanos, claro, lo apoyaron, no se pudo hacer. Hay que conseguir que sea ilegal la exaltación del franquismo por un lado, y después conseguir que se haga justicia con las víctimas de la dictadura, siguiendo el derecho internacional de justicia, verdad y reparación, no solamente a los desaparecidos de la guerra civil y el primer franquismo, sino también a los muertos y torturados en el tardo franquismo, incluso en la transición. Si se hacen esas dos cosas, comprende, si se ilegaliza el franquismo y los responsables, como Vil Niño, que están por la calle todavía tan panchos y con tantas, digamos, complicidades en los aparatos del Estado, si se hace eso, digamos, se le corta la hierba debajo de los pies a este repunte tan peligroso neofranquista que estamos viviendo en este momento. ¿Eso es posible? Bueno, incluso las encuestas dicen que es posible un gobierno PSOE-Podemos o PSOE-Podemos pues con el PNV, etcétera, que lleve adelante pues todas unas reformas anunciadas muy importantes y que haga posible que el pacto, los presupuestos aprobados entre el PSOE y Podemos pues vayan, que son unos presupuestos sociales, vayan adelante. Por lo tanto, el 28A nos lo jugamos todo a una carta, es decir, o vuelve el pasado, y no sería que Franco fuera resucitado, desde luego sería que Franco, con todos los honores, seguiría en el Valle de los Caídos, pero eso en parte no deja de ser una anécdota peligrosa, pero anécdota comparado con lo que pasaría con todos los avances democráticos que hemos conseguido en esos últimos 40 años, incluso más recientemente. O eso, o va adelante un gobierno de izquierda con apoyos nacionalistas que consiga la regeneración de la democracia y resuelvan el problema de memoria histórica. Es que la memoria histórica, el PSOE se está dando cuenta últimamente, es que parece que no da votos, y entonces determinados partidos no le prestan, estando de acuerdo con ella, especial atención. Son, diríamos, excesivamente prudentes, como ya lo era la Ley de Memoria Histórica del año 2007 de Zapatero, que en fin tenía cosas positivas y lleva años, como todos sabemos, congeladas por parte de los gobiernos de Rajoy. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo jugamos todos, que es posible conseguir un cambio democrático que neutralice la posibilidad de un gobierno de las tres derechas de Colón, de tipo pues neoconservador, neofranquista,
y que se consolide un gobierno plural de izquierdas que haga avanzar España también en el terreno laboral. Queda mucho por hacer, porque, claro, se puede evitar que las tres derechas ganen, pero las encuestas dan como posibilidad un gobierno Podemos-PSOE, pero también un gobierno Ciudadanos-PSOE. Y no debemos creernos lo que pueda decir Albert Rivera, porque es un cantamañanas total, ¿no? Entonces hoy está porque piensa que hay posibilidad por un gobierno de las tres derechas, pero mañana resucitaría probablemente con un PSOE diferente al de Sánchez, pues aquel pacto que se hizo de centro derecha, de manera que anularía la mayor parte de los cambios que anunció en este breve periodo del gobierno Sánchez, de gobierno PSOE. O sea, no solo es el peligro de evitar que ganen las tres derechas, es que es el peligro de que un programa de centro derecha, porque yo creo que el PSOE con Ciudadanos acabaría siendo una especie de centro derecha en un momento que el PP está ya en la derecha extrema, y ese es un riesgo muy grande. Y al final no es un tema de simpatía ideológica, yo creo que es un tema objetivo, y muchos comentaristas lo están planteando. Al final todo va a depender de los votos que saque Podemos y sus confluencias el 28A, porque si saca igual o más votos y diputados que Ciudadanos, probablemente se neutralice esa posibilidad de un gobierno de centro derecha PSOE Ciudadanos, que sería naturalmente un mal menor respecto del peligro de un gobierno de derecha extrema entre Casado, Rivera y Abascal. Pero para los cambios que hay que hacer sería un mal importante, ¿no? La posibilidad de que el PSOE volviera atrás y pactara con Ciudadanos. Y eso depende de los votos y de los diputados que consiga Podemos. Y en ese sentido, bueno, uno puede ser de una manera voluntariosa optimista, pero es que las encuestas también prevén que Podemos va a reducir a la mitad su número de diputados. Puede ser suficiente para un gobierno de izquierda o no, o depende de cómo evolucione el PSOE. El PSOE con Sánchez ha girado a la izquierda en bastantes temas, no en todos, pero todos sabemos por la historia del PSOE de que puede volver con la misma facilidad, probablemente ya no con Sánchez, con otro secretario general, hacia el centro izquierda, que dicen ellos que en muchos temas es centro derecha. Por lo tanto, no lo jugamos todo. La posibilidad de retroceder está ahí, y la posibilidad de avanzar está ahí también. Parece ser que la gente va a votar, y confiemos en que vote en el sentido, con un sentido de progreso, con un sentido de la historia progresista, porque a veces es que nos dicen, bueno, este es un progre, pero bueno, es que el estar con la idea de progreso forma parte de una evolución histórica que se origina en la Ilustración. Cuando hablamos de la historia como disciplina académica, ¿puede subsistir sin la idea de progreso? En general, la historia y las ciencias sociales. Es que lo de ser progresista es una obligación. Si no, ¿qué vamos a hacer? Lo contrario, es decir, como ahora las tres derechas, girar hacia atrás. ¿Cuál es la referencia? Pues el bien de una sociedad. ¿Y la gente qué quiere o qué debería querer? Pues progresar. ¿Y eso quién lo puede facilitar o favorecer más? Pues los partidos que tienen en el progreso su razón de ser. No quiero decir que partidos de centro, incluso de derecha, puedan tomar medidas positivas en un momento dado, etcétera, pero el llevar a cabo la idea del progreso
es responsabilidad de los partidos que se autodenominan y son vistos así por la población como progreso. Si en ese sentido se retrocede, pues esperamos lo peor. No creo que tengamos que volver a la clandestinidad, pero se puede descomponer la situación en España, lo que en otros medios de élites económicas se llama la inestabilidad, que es lo que les preocupa. Y a otros lo que nos preocupa es el progreso social. Pues podemos tener en el futuro inestabilidad y falta de progreso social si no nos movemos, ¿no? Y estamos en eso todavía. No ha comenzado la campaña electoral y van a ser históricas las elecciones del 28 de abril. Que nos colla confesados. Esperemos que tengamos algo que celebrar y cuando lo tengamos que celebrar nos volvemos a ver para ver cómo van evolucionando las cosas. Encantado, y si no, seguiremos adelante. Muchas gracias.